Bienvenidos a este noveno episodio de los Todólogos Podcast. Este episodio trata sobre la abolición de la policía, ya que es un tema concurrente hoy mismo en los medios. Nosotros los todólogos vamos a tocar el tema del origen de la policía, los problemas que tienen y comparar la policía de Puerto Rico, Estados Unidos, con otras policías. Además de diferentes características de estas policías, sea la militarización, entre otras cosas. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Esta experiencia de hacer un podcast es posible gracias a el website Anchor.fm o la aplicación de Anchor. Si usted desea hacer un podcast, esta es la herramienta que yo recomiendo, ya que desde su propio celular puede grabar sus podcasts con sus amistades o una entrevista o usted mismo solo. Además de que puede monetizarlo, editarlo, todo eso en el mismo lugar, en la misma aplicación y totalmente gratis. El que quiera hacer un podcast, pues recomiendo Anchor FM. Bienvenido a este 10º episodio de los Todólogos Podcast. Estuvimos una semana fuera, pero volvimos como el ave fénix. Nada nos va a tumbar. ¡Qué silencia! Tarde pero seguro. Exacto. Pues aquí la llena, le voy a presentar a los muchachos, parte del crew. Ahí, el que es un malcriado, preséntate. Que es la que hay por escucha. Aquí estamos. Excelente. Mira, va a hablar a todos. Saludos a todos. Aquí la Yoyancra, ya enfrentando las vicisitudes del Caribe. Estamos aquí enfrentando los polvos del Sahara, los mayores hace 15 años. Las 7 plagas. Esta temporada de huracanes va a ser interesante. Tal vez está ausente en varios episodios. Puerto Rico está candente. Ahora ya está racismo contra los partidos políticos. Ahí está todo, evoluciona todo. Mira, Yoyancra, tienes que, las 7 plagas, tienes que marcarlas, 7 plagas de desastres naturales, terremotos. Ya saben que si no salen los episodios de septiembre a noviembre, es que no hay luz en Puerto Rico, ni internet. Mira, y la plaga de la iguana, ¿se puede contar como una plaga o no? Como la plaga de los sapos. De los sapos, exacto, una cosa así. Ya tuviste de las langostas, pues tienes de la iguana. La peor plaga que tenemos nosotros es el gobierno. Ese es un comentario profundo de parte de la Yoyancra. Que el Partido Nuevo Progresista, lo dije, se tenía que decir, es una organización criminal. Y Cafre, una organización criminal y Cafre. Hay que decirle. Sí, pero no digas eso, que ya mismo los wokes te van a coger y te van a castigar por eso, por el origen. La palabra. Esa palabra yo la vi el otro día que la querían cancelar y yo, espérate, déjame usarla más seguido y después cortamos. ¿Cuál es el origen de la palabra? Tú lo has comentado varias veces, ¿verdad, Yoyancra? Sí, eso es supuestamente, alegadamente, es de negros rebeldes en árabe. Pero eso aplica en Puerto Rico lo mismo. Sí, originalmente la palabra es negros cafres. Verdad. La expresión es eres un negro cafre. Y después pues se quitó a negro y se quedó cafre. Okay. Pero siempre se utiliza para describir a comunidades marginadas. Pues y de pocos ingresos. Lo que pasa es que los PNP son marginados ahora. Sí, por eso. y perseguido. Controlando todas las cúpulas del gobierno. Para la gente que nos escucha, hoy la gobernadora firmó una nueva ley electoral que prácticamente es casi un coup d'etat en el gobierno, pero nada, ese no es el tema de hoy. A lo que vinimos. Bueno, exacto, el tema de hoy es hacernos esta pregunta sobre la abolición de la policía. Vamos a empezar desde el origen de la policía, como la entendemos, con la función de la policía y la historia de la policía en Estados Unidos y Puerto Rico. Pues vamos a entrar a compararlas con Europa, cómo es la policía en el lado de Europa, y además de que vamos a hablar sobre que ha estado con este movimiento de Black Lives Matter, el abuso policíaco. Vamos a estar tocando el tema sobre las propuestas de
defunding, que es quitarle los fondos a la policía, la reforma o la abolición. Vamos a estar tocando esos temas en este episodio. Yoyankra, ¿puedes hablar un poquito del origen de la policía? Bueno, pues sobre los orígenes de la policía, siempre tenemos que estar pensando en las sociedades, pues quién es la autoridad o la figura de poder. Originalmente, pues la figura de poder o autoridad, que son los reyes o los monarcas, pues dependían de los caballeros o la nobleza y sobre todo de los mercenarios y ejércitos, pues para hacer cumplir su autoridad. Poco a poco, ese ejercer del poder, pues tenía unos matices sumamente violentos, claro que se conocían como los autos de fe, que es poner a la gente a quemarlas vivas, las ejecuciones en las plazas públicas, etcétera. Durante gran mayor parte de la historia, por lo menos occidental, eso fue más o menos el modus operandi, y obviamente es un resumen gigante. Ya en el siglo XIX, pues, comenzaron a ocurrir unos cambios, y a partir sobre todo de la Revolución Francesa y los nuevos marcos legales, de cómo se debe regir una sociedad. Entonces surgen las tres grandes instituciones que se dedican a disciplinar a la sociedad, que es el manicomio, las instituciones educativas, que es la escuela, y los cuerpos policíacos y carcelarios, que se van a ir alejando de estos espectáculos de tortura a adquirir un tono un poco más reformativo. ¿En qué sentido? Que se va a ejercer una violencia, pero justificada, y sobre todo hacia la reforma o la penitencia. De ahí el nombre de las penitenciarías, cambiar la idea de los presos, pero sí, la idea de un cuerpo policíaco de vigilancia que sale en el siglo XIX, y esta frase acuñada que nos retumba tanto en la cabeza de que la policía representa la ley y el orden. Es bien importante que siempre tengamos eso claro, porque la ley y el orden nunca es igual a la justicia. Nunca lo había visto de esa manera y tiene sentido, ¿verdad? Una pregunta, ¿qué tú piensas de esto, de cuando, no sé en qué momento pasó, de que pusieron el lema de la policía era está para protegerte, hablando a nosotros los ciudadanos? Proteger y servir. Ah, exacto. Yo pienso que eso viene ¿verdad? De lo que es el contrato social. Se supone que los gobiernos, cada individuo le otorga su derecho, su voluntad, y ¿verdad? Cuando el grupo colectivo, todos esos derechos y voluntades se unen y les da la potestad al gobierno de tener el poder, pero a cambio el gobierno tiene que proveer ciertas ¿verdad? Ciertas cosas, ciertas garantías, y una de esas garantías es la seguridad. Y esa seguridad se promueve a través de la policía y, ¿verdad? Bajo ese lema de proteger y servir. Obviamente, ese lema específicamente es lo que estamos poniendo en cuestión aquí, en este podcast, y Estados Unidos y muchos otros países han puesto contemporáneamente o recientemente a cuestión, ¿no? Exacto, sí, viene condicionado, esos lemas vienen con una condición que nunca la dejan claro. Sí. Bueno, también ahí tienes que ver siempre el origen de las fuerzas policiales. Por ejemplo, en Puerto Rico, pues durante la época colonial, pues tienes primero las milicias españolas que estaban dedicadas a pues, proteger los fuertes. Después van a haber otro tipo de policía, y sobre todo en el siglo XIX, sé que suena como un disco rayado, siempre refiriéndome a ese siglo, pero por ejemplo en Puerto Rico en el siglo XIX se crea el régimen de la libreta y el bando contra la raza negra, que es el primer documento legal de un corte racista, donde se le aplica y se le quitan derechos a los pardos libres, que eran los negros libres que había en Puerto Rico, por temor a una revuelta. Y en esa época en Puerto Rico, pues por la industria azucarera, los campesinos estaban obligados a trabajar si no tenían terreno, por unos salarios míseros. Y la policía controlaba el movimiento. Tú no podías moverte de un pueblo a otro sin un pasaporte y sin el permiso de tu capataz, y la policía te revisaba constantemente.
Cuando llegan los estadounidenses a la isla, pues ahí hay unos conflictos que Fernando Pico tiene un libro que se llama 1898, La guerra después de la guerra, interesante, que habla de eso. Y después con los estadounidenses, la Fuerza Policial de Puerto Rico, que se llama Insular Police, tiene una nueva misión y es luchar en contra de grupos separatistas, independentistas y nacionalistas. O sea, ahí el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico pues tiene una nueva funcionalidad que es la identificación, persecución y eliminación de elementos subversivos. De los detractores, de los detractores. Ideológicos, de los detractores. Y es un sistema que pues todavía hasta el día de hoy sigue bastante vigente. Y sí, obviamente, y esto responde a las relaciones que tenemos desiguales con los Estados Unidos de América. Eso en términos generales teóricos, o sea, bien por encimita. Así, no sé si alguno quiera comentar de Estados Unidos. Sí. Pues nada, en Estados Unidos la idea de la policía al principio, digamos, en los 1600 por allá abajo, era más como una fuerza voluntaria, ¿no? Las milicias que se encargaban de la seguridad de los pueblos y eran voluntarias. Ese concepto de la policía, como lo tenemos hoy día, no estaba hasta ese entonces, pero sin embargo, como para los 1700, con todo este revolú de la esclavitud en el sur de Estados Unidos, el rol, ellos establecen fuerzas policíacas, pero ese rol de las fuerzas policíacas era asegurarse de atrapar esclavos que se escapan, controlar las poblaciones de esclavos en el sur, que ya ahí vemos que en un origen, ¿verdad? Ese cuerpo organizado de policía, la idea era mantener el poder, ¿no? De los que estaban en el poder en ese momento. No es hasta el 1800 que se documenta en Boston la primera, como quien dice, la primera fuerza policíaca que es funded. ¿Cómo se dice la palabra en español? Sí, que los fondos vienen es subsidiada, exacto, los fondos son del gobierno. Subsidiada por una ente pública y muchas, ¿verdad? Y esto se da en un contexto donde hay una ciudad que es un puerto y recibe muchos inmigrantes italianos, muchos inmigrantes irlandeses y todo este tipo de grupos que forman uniones de trabajadores y también la policía entonces se crea con esa idea de no tan solo controlar estos grupos de inmigrantes que vienen, sino controlar estas uniones de trabajadores. Que inclusive ese rol de la policía fue hasta hace poco. Hubieron casos donde presidentes mismos de los Estados Unidos tuvieron que activar fuerzas militares para controlar a la policía. Porque, como ha dicho la Yoyancra, antes estas fuerzas policíacas tenían un poder un poco más militar, ¿no? En el sentido de que disparaban, tú sabes, sí. No es como hoy día que tienen una macana, ¿verdad? Sí, y todo ese tipo de cosas. pero si tú vienes a ver, la Yoyancra tiene un punto. Para mí ya esa línea fina entre lo que es la policía y lo que es un militar casi no existe cuando hay una revuelta, que de momento cuando hay revuelta salen la fuerza de choque, que tú los ves con equipo, máscaras, armas que no tienen los normales. Y una fuerza superior y más equipo, como si fuera un militar como si fuera voy para la guerra. Bueno, ahí tendríamos que, para explicar eso que estás describiendo, pues fíjate, sí, que está la idea, por ejemplo, del policía del vecindario. Exacto. Es un policía que se relaciona con el vecindario, conoce a todo el mundo y realmente es el primer representante y el primer contacto que tiene la gente con lo que es una teoría legal. O sea, la policía es la experiencia que tiene la mayoría de la gente con lo que es un marco teórico legal, de las multas, de que ir a un juzgado, uno va a un juzgado, pues porque un policía te dio una multa, o sea, una multa de tráfico, algo sumamente sencillo, o alguien te manda a salir porque es la policía enforzando esa ley. Ese tipo de policía de vecindario, pues, tuvo su expansión durante, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que es alguien conocido. Las dinámicas comienzan a cambiar ya con la expansión de los suburbios y los deterioros de los espacios urbanos altamente poblados. Y aquí la respuesta del gobierno es agrandar
las fuerzas policíacas. Esta era la época de que todos los problemas en Puerto Rico, en los Estados Unidos, se iban a resolver con más policía, more policing, le decían en Estados Unidos, y en Puerto Rico le decían mano dura contra el crimen. Okay. Era esta idea de que el problema de la droga pues se va a resolver arrestando a los criminales, dándole más sentencia, más policía, más patrulla. Entonces era esta idea de que la policía iba a resolver un montón de problemas sociales porque era la ley hecha viva. ¿Qué pasa con eso? Pues que mientras más grande el cuerpo policíaco, más impersonal es. Y ya no existe policía del vecindario. Es una fuerza policíaca completamente anónima que su respuesta pues, es sumamente impersonal, carece de tacto. Muchas veces situaciones inclusive los envían a otras áreas fuera de su barrio. Exacto, que son dinámicas sociales sumamente completas. Entonces, para acabar de fastidiar después a esos cuerpos policíacos, los comienzan después, por ejemplo, en Puerto Rico, Estados Unidos, los comienzan a militarizar después de la guerra de Irak. Porque después de la guerra de Irak hay un montón de equipo bélico que no se sabe la milicia que va a hacer con ellos, y se hace una ley durante la administración de George W. Bush que la policía puede pedir ese equipo para atrás. Y ahí viene esta militarización sumamente impresionante de la policía en cuestión de 3 o 4 años. Y hay videos de eso en YouTube que tú vas que es un policía en Arkansas de campo y hay un sheriff y tiene un camión militar. Y tú dices, ¿por qué te saca un camión militar? Yo llevo un papel y me trajeron un camión, me trajeron un Bradley. Eso es un tanque en cadena para transportación de infantes de marina. Y tú como que, ¿qué le pasa a estos policías? Pues tiene esa militarización, y creo también que la policía estaba encargada de muchas cosas que no le competían. Por ejemplo, eso tú lo ves mucho en las escuelas. No sé si se acuerdan de esta campaña antidroga, de zona libre de droga. ¿De droga? Sí. Entonces comenzamos a meter la policía en las escuelas. Entonces, miren la situación que pasaba. Hay un niño que es un malcriado con el maestro, llámate al policía. El policía no se va a sentar a hablar con el chamaco a ver qué le está pasando. No, le va a dar y lo va a esposar. Y se acabó, al cuartel, yo lo voy a ver más contigo. Porque eso es lo que él está entrenado para hacer. Y en Estados Unidos eso fue lo que hicieron. Pusieron las escuelas casi como una protocárcel, que te están letales y la policía trajo las malas mañas de la calle al ambiente escolar. No, y el universitario, en este problema que hubo, la Universidad de Minnesota le canceló el contrato a la policía de Minnesota. Y tú entras, pero un cuerpo policíaco en universidades. Sí. Bueno, acá sí, lo que pasa es que las universidades tienen su propia policía y también tienen policía estatal que funcionan juntos. Pero la universidad tiene su propia policía también en muchos casos. Sí, porque acuérdate que es lo mismo evitar confrontaciones. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos que históricamente la policía y el movimiento estudiantil son enemigos acérrimos, porque la policía lo ve como elementos separatistas. Y cuando se despliega la violencia contra los universitarios, pues se hace con cierto goce por parte de ciertos elementos del cuerpo policíaco. Hasta mataron a una estudiante que era Antonia Pérez, creo que bueno, Antonia Martínez, creo. Han matado un montón a través de la historia, ¿no? Ella es bueno, la más reciente. El caso Maravilla. Sí, yo me recuerdo, no sé si tú te acuerdas, yo creo que no me acuerdo si estaba conmigo, que hubo una manifestación que la policía nos persiguió y comenzaron a asustarnos con tiros. Sí. Y dispararon para el piso en una. Pues, wow. O sea, intimidación. Es un abuso de poder, y por eso, pues, como en muchos países latinoamericanos, la policía le llaman con los insultos de cerdo, perro. ¿Sabes? Sumamente despectivo. Pues las relaciones que tiene la comunidad con ellos es de ley y orden, no justicia. Sí. Exacto. Son problemas sociales. Y esto, ¿sabes? Estamos hablando mayormente de Puerto Rico y de Latinoamérica. Que es el mismo, no estamos muy lejos. Yo pienso del comportamiento. La diferencia para mí es que los policías han sido agentes de golpes de Estado, mantener regímenes dictatoriales. Instrumentos de gobierno.
en Chile, por ejemplo, que recientemente hubo una protesta. O sea, ayer le llaman los pacos, ¿no? A los policías. Sí. Y la los gente odia a los carabineros. policías, sí, a los carabineros. La gente odia a los policías. Hay un símbolo, el perro matapacos, le dicen. Un perro Sí. que le cae encima a los policías. Una cosa, o sea, que este antagonismo en contra de los policías no es algo que solamente se da en Estados Unidos. Esto es algo que... Y es precisamente por esa lucha de poder, ¿no? Y porque los policías se ven como instrumentos de mantener o cambiar el poder, ¿no? Ya que están armados. Entonces, Es yo que, tengo dos preguntas aquí hablando de la policía. Primero, para mí, uno de los problemas es que gastan el dinero, malversación de fondos, gastan mal los fondos. Por ejemplo, la policía a caballo, que cabalga. ¿Qué función tiene? O sea, la única función que yo me acuerdo es de inicios de la policía en el sur de Estados Unidos, que era persiguiendo a los esclavos con el perro y con el caballo. ¿Por qué todavía lo siguen utilizando un caballo en una ciudad? yo creo que eso tiene que ver más con pues, un romanticismo zángano de lo que eran las fuerzas montadas, como que Ajá, la fuerza el montada es lo que la ejército llaman. de una caballería. Pues, Sí. en Puerto Rico había una y se Todavía están eliminó por porque ahí, no había dinero para para el mantenimiento. tener los caballos. Pero también recuerda que el jinete es una figura de poder bien Autoridad, fuerte. exacto. Es innegable el porte que eso atrae. Sí, Entonces, es verdad. pues, en ese sentido De comandante de guerra, para tipo Con lo romano. de los equipos, es bien irónico, por ejemplo, en Puerto Rico, que, bueno, no sé si se acuerdan de este dato. En un momento el gobierno se quedó sin dinero para la academia de policía. No había dinero para entrenar a la policía de Puerto Rico, entonces lo que tuvieron que hacer fue reabrirlo otra vez, pero tuvieron unos problemas en cómo iban a dar los cursos y los requisitos. Entonces aquí el problema es el siguiente: tienen poco entrenamiento, poco salario, porque eso es verdad. Equipos más o menos defectuosos, y sobre todo que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, es que estamos intentando resolver el problema enfocándonos en cosas que no son las soluciones. Como le digo, hacemos esfuerzos que no van a la búsqueda de soluciones, son parches. Te tengo un ejemplo. Paliativas. Te tengo un ejemplo, disculpa. ¿Tú recuerdas cuando compraron los carros Ford Mustang para acabar con las carreras clandestinas? Ajá. Y compraron una flota de Mustang para perseguir carros que están compitiendo en las calles. Sí. Y en Los Ángeles compran Lamborghinis, McLaren, cajos de $500,000 para solucionar el problema de las cajeras clandestinas. Ajá, tú tienes así cosas tan caricaturescas. Pues, no exacto. Mira, no sé si en Puerto Rico trajeron un sistema de detección balística. Ay, sí, de sonido. A la isla para poder triangular de dónde eran los tiroteos. Sí, yo creo que fue con la administración de García Padilla. Entonces, fíjate que la solución que le estamos dando, que el Estado está dando es: yo quiero un equipo de vigilancia otra vez. Militar, pero yo no voy como gobierno a buscar soluciones de por qué están ocurriendo esas situaciones o si se pueden solucionar. ¿Y cómo están llegando las armas? Vigilancia extrema. ¿Cómo están llegando las armas? ¿Qué problema hay? Entonces, es tirando dinero a donde no está realmente la solución. Claro, pero mira, y ahí en eso yo se lo doy a los policías. Si tú escuchas un tiro si escuchas una guerra de tiros en tal sitio, tú no tienes equipo, no tienes vaqueo, porque los fondos de la policía no están para contratar. Si tú no vas a ir a meterte allí a soplarle tiros a alguien que tiene un arma automática. A los G.I. Joe. Exacto. No sé si hace un mes atrás, sí, que la policía hizo una constatación en Puerto Rico de Ford Trucks y se los robaron por la noche porque lo que hay es un solo guardia en el cuartel. En el cuartel y una simple verja, sí. Y una verja. O sea, es falta de recursos. Y yo creo que hay algo muy importante que tenemos que dejar claro. El policía está para enforzar la ley, no está para interpretarla.
Exacto. Así que el policía es el reflejo de las fallas del Estado. Exacto. Eso es lo que yo pienso. Aquí el problema es que el Estado, para solucionar muchos problemas sociales, lo que ha hecho es cuasi militarizar ese cuerpo. Ujú. Sí. Entonces, ya ese cuerpo, en vez de ser una de las partes de la solución, pues parte del problema, porque su única respuesta ante toda la situación es la misma: represión y más represión y más represión. Y bueno, dale, Llena. Sí, ya que hablaste desde la parte del entrenamiento, esta semana que pasó escuché un podcast que trajeron diferentes periodistas, unos de Londres, uno de Finlandia, de Dinamarca y otro de Estados Unidos. Y el tema en principal era el training que se le da a los policías, el entrenamiento. Que porque por ejemplo, en Inglaterra solamente tienen 3 muertes a manos de la policía. En Dinamarca tienen 0. Y es que el policía se entrena a 3 años. Ellos van a una academia por 3 años a educarlos cómo actuar, a diferencia de Estados Unidos, que los educan cómo defenderse. Por eso tú ves los videos de ellos siempre tratando como que tuvieron que prohibirlo de la rodilla en el cuello. Ellos practican cómo taclear las personas, tienen perros que se le van detrás para atacar personas. Y tú te quedas, ahí que entra que la Yoyanka mencionó lo de un reflejo de las fallas de la sociedad, del gobierno como tal, que eso, ellos van, y por eso es que van a los sitios más marginados a ver qué pueden hacer, a quién pueden atacar para soltar toda esa fuerza que tienen, toda la fuerza, no, toda la furia que aprendieron en la academia de 3 meses y 6 meses, creo que son. Yo pienso que encontrar... Ajá. Dale, Yoyanka. Disculpa, para ese punto también tenemos que pensar que en el caso de Estados Unidos, las fuerzas policíacas tienen que asumir que todo el mundo está armado. Ah, sí. No como en otros países. Sí. Tejón, discúlpame. No, que a mí me parece un contraste porque, como estamos hablando del caso de Puerto Rico, el caso de Puerto Rico es que no hay fondos. En el caso de Estados Unidos es que tienen fondos de más, pero los utilizan para equipo militar y todo ese tipo de cosas en vez de entrenamiento. ¿No? Como yo creo que ellos entrenan en la Academia de Policía menos de 1 año. Y 6 meses. 6 meses. Y ese entrenamiento, y parte de ese entrenamiento es para, ¿verdad? Acondicionamiento físico y defenderse y ese tipo de cosas, pero ese entrenamiento para ahí. Ellos no vuelven a entrenar y no les siguen dando talleres. O sea, que es un entrenamiento de 6 meses para una carrera que es una carrera peligrosa. No, y lo otro es de 6 meses, pero en lo social no entienden las comunidades, no saben cómo tratarlas, por eso es que en 6 meses tú no aprendes eso. No, y para mí también tiene que ver mucho con la mentalidad y cómo resolvemos las cosas. Mira, por ejemplo, que esto a mí me parece sumamente graciosa. Cuando comenzaron a regular lo de las emisiones de CO2 en los carros, hicieron un programa que hay que educar a la gente que repare los carros, recoge el aceite, porque pues eso hace daño al ambiente. A nadie le importaba. Lo del aceite lo resolvieron de la manera más sencilla posible. Tú, cada vez que vayas a comprar aceite de tu carro y me traes aceite usado, el gobierno te paga a ti $1 por tanta cantidad de líquido. Y ahora todo el mundo recicla aceite. No porque no importa un pito el gallo en la madre naturaleza, sino porque tú para comprar aceite no te dan descuento. Y hay una multa. Entonces el otro, así de noble, era con las emisiones de los carros. Hay que ayudar a la gente que tenga el carro al día para repararlo. Y ahora, los carros que no cumplan con cosas ambientales, le vamos a dar multa. Y de la noche a la mañana, todos los carros en Puerto Rico, todos cumplían con las emisiones. ¿Cómo logramos eso? ¿Ven? Con trampa. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque el problema era minimizar las emisiones de CO2 en automóviles. El método, dar multa. ¿Qué ocurrió? ¿Estamos cumpliendo el objetivo? No. Porque la solución debía haber sido por qué la gente, en vez de usar su automóvil, puede usar otro método de transportación menos contaminado. Eso hubiese sido una solución. Invertir en un mejor sistema público de transportación. Claro. Muchachos.
Y eso mismo pasa en los cuerpos, pues, No, ustedes... policíacos, muchas No, cosas. no, ya a mí a mí no me entra en la mente como el policía en Puerto Rico que no tiene los equipos al día, tiene mal salario. Entonces, parece que a ellos les gusta hacer ese instrumento para algo más sencillo. ¿Ustedes recuerdan cuando empezaron a dar multa por uso de celular en los autos? A mí me dieron Sí, una, la pagué los otros días. sí, que a final de mes, de casualidad, están todos los policías en horas laborables buscando autos para darle multa si están hablando por teléfono. No, Y entonces, ahí es que te queda, pero a esta gente le estamos, primero que hay que entender que le estamos, estamos pagando tax, impuestos, para mantener ese cuerpo que me quiere vigilar porque estoy hablando por teléfono en el carro. no, y lo peor de esto es, Eso está a bien mí, loco. cuando a mí me dieron una multa por el celular. Y Ujú. fue que el celular se me cayó y el celular se cayó de donde estaba puesto en el dash. Y yo lo puse para atrás y el guardia me paró y me dio una multa y eran las 6 de la mañana y pues fue una situación un poco incómoda pues porque me salió con malas crianzas. Y yo me acuerdo que yo les reclamé, sí es bien sencillo, la gente que trabaja, pero no te metes a los sitios que son peligrosos, que te pone una poca vergüenza. Y él ahí me dijo, pues, que este es mi trabajo. Y le dije, su trabajo es una mierda. Entonces ahí me amenazó con decirme algo más. Yo pues cogí el boleto y me fui. Ajá. Pero nada, lo más gracioso es que, vuelvo y te repito, la idea era, la gente va a aprender a no coger el celular porque le vamos a poner una multa de $85. No, y sin data, todas esas No, decisiones son sin data. O 3 accidentes, ok, pero una multa. chequéate lo gracioso. Uh-huh. Yo fui a pagar la multa los otros días. Uh-huh. Había un 55% de descuento. Sí, es el... Pues pagué 40, pero entonces, ¿de qué se meter tanta multa si tú sabes el día que no la puedes, que no la puedes pagar? Entonces ahí la solución a no usar el celular, ¿quién la trajo? Pues los que hacen carros, que ahora te ponen una pantallita incluida. ¿Y el Bluetooth? El Bluetooth, pues, eso es una solución más lógica. Sí. No sé, una cosa ahí como que a mí siempre me da, para mí, y tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? Para mí que los policías es que son, ¿cómo se dice? Eventualmente la sociedad los margina, ¿no? Uh-huh. Como que, y ellos como que crean su propio grupo y se vaquean ellos mismos. Y eso yo creo que es una de las fuentes de los problemas que está pasando ahora en Estados Unidos, donde ellos todos se tapan porque todo el mundo los odia. Unionado, exacto. Exacto. Entonces, para mí eso tiene que ver con no sé si ustedes saben de ese experimento que hubo, de Stanford Prison Experiment, ¿verdad? Donde cogieron un grupo de sujetos, unos eran prisioneros y los otros eran guardias, ¿no? Hay una película de eso. Exacto. Hay una película de eso. Uh-huh. Pues la idea es como que la gente que formó parte del rol de guardia, uh-huh. o sea, ese experimento lo tuvieron que suspender porque la gente que estaba haciendo el rol de guardia empezó a abusar de los demás. Entonces, como que a meterle pela, a humillarlos, a torturarlos, ¿no? Y es como que es lo que pasa cuando tú tienes, ¿verdad? Esta posición de poder donde todo el mundo te margina, tienes que hacer valer los derechos y no tienes el entrenamiento para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, pero tienes la fuerza, te dan la fuerza, puedes utilizar la fuerza. Sí, por eso yo digo que no son marginados, cojones. Ostracized es la palabra, ¿no? Eso sería... Hambrientos de poder, yo creo que son. No es marginado, eso tiene una traducción en español. Como unos exiliados, ¿cierto? Es que tampoco es exiliado, ¿no? Es que la gente le tiene repelillo, ¿no? Porque se asocia con un montón de situaciones de injusticia. Porque recuerda que ellos están esforzando las leyes. Y yo creo que lo que se puede comentar ahí también es dónde viene la separación entre la labor de vigilancia y el de la persona, que es el oficial. Exacto. Yo pienso que ellos no tienen claro qué es el rol. Ellos lo pierden. En cierto punto, el policía pierde cuál es su rol, cómo debería actuar. Y como te pasó a ti, que va directo a la intimidación, que voy donde te va a darte un ticket por un celular y voy con cierta actitud amenazante hacia ti. Claro, pero eso no quita que puede existir, bueno, en alguna persona,
una incongruencia entre lo que está pasando. O sea, no todos son ciegos hambrientos por el poder. Hay elementos también en las fuerzas policiales que tienen esta contradicción de que lo que están haciendo es injusto. Y su trabajo es enforzar eso. Entonces, yo creo también que eso es una presión adicional que explica por qué se tienen que pasar entre ellos. Porque literalmente te están mandando a hacer algo que tú sabes que es injusto, que no deberías hacer, y la única salida moral es renunciar. Y eso también especificar el hambre. Hablando en la rueda de bichuela, claro. O sea, es como que los ideales cuestan siempre algo. Pues ahí tú, o sea, tienes, ahí en Estados Unidos sobre todo, eso se utiliza mucho por el Blue Team Line. Exacto. Que es la idea de que no nos enfoquemos en la labor policíaca como institución, sino que nos fijemos en la naturaleza de cada individuo aparte. Entonces la policía puso una mierda, pero mi tío que es policía es bueno. Exacto. Y lo ve sobre todo cuando, bueno, en Puerto Rico, usándolo de ejemplo, es cuando hay protestas y veo en las redes sociales como que, no insulten a la policía que puede ser su papá. Sí. A mí por lo menos a mí no me importa. Si mi papá es el policía, ya él que se joda, cada cual es individual en este mundo. Yo no lo voy a entender. La palabra es ostracismo, pero lo que se refiere es un aislamiento involuntario por cuestiones políticas o algo así por el estilo. Pues tampoco, nada de eso. No les pasa nada de eso. Claro que sí. No sé si te lo he visto en las protestas, por ejemplo, que todo el mundo dice, tú eres un puerco, y a lo mejor ellos están, como tú estabas diciendo, a lo mejor ellos están a favor de ti, pero es su trabajo y todo el mundo que está alrededor. Para mí no están a favor. Para mí deben haber 2 o 3 porque ¿sabes? No todos se comen el Kool-Aid, se toman el Kool-Aid, ¿verdad? Y se creen la historia. Pero mira el ejemplo que te voy a dar, como pasó en Peñuelas con la planta esta de ceniza. Esa comunidad, la mayoría son personas mayores. Y la policía no dudó cuando las personas mayores fueron a protestar a ser agresivos con ellos y repartir macanazos. Sí, es cierto. Tú me decir a mí que, pero entonces, que ese otro problema que ellos no, como que no le dan, es que no se le debe dar poder porque abusan de ellos a la más simple provocación. Sí, pero si tú te fijas ahí, eso es la fuerza de choque, eso es lo que en Puerto Rico se conoce como el grupo de los 100. Exacto. Que es un grupo que está ideológicamente comprometido con las instituciones gubernamentales. Y su función es, ahí está la gente que le gusta repartir palos. Sí, no, y lo más gracioso es que está comprometido con la ideología del partido de turno, pero el pueblo le paga ese salario a ellos. Sí, eso es otra contradicción. No olvidemos también mencionar que en Puerto Rico estuvo en muchos países el cuerpo policíaco extrajudicial, que era el escuadrón de la muerte. De Alejo Maldonado. Alejo Maldonado, sí. Que era de droga y de militar independentista en los 70, pues por las tensiones entre los grupos comunistas y los gobiernos coloniales. De tomar la justicia en sus manos, que ellos mismos. Y hay mucha gente que apoya eso. Sí, él fue preso, él fue preso. Alejo Maldonado fue preso por eso. Okay, sí, que ellos mismos controlaban los puntos de droga y toda la cosa. Ahora entrando a ese punto, quería entrar ahí, que ya que menciona eso. ¿Qué ustedes opinan de cómo, mira cómo la policía en Estados Unidos, por lo menos, evoluciona a estos grupos llamados FBI, DEA, CIA, que por ejemplo, y esa es la excusa de llevar esa ideología de policía y la podemos sacar de Estados Unidos a otros lados, como hacen con la DEA. La DEA interviene en países como México, Colombia, Panamá. A bregar y utilizan la excusa de la lucha contra las drogas. Lo que pasa, ok, ahí te entiendo, pero ahí estaremos hablando de que el nuevo enemigo de la sociedad es la droga, y ahí viene la guerra contra las drogas, y su foot soldier, su soldado raso, es los cuerpos policíacos. Entonces ahí tú tienes lo mismo, que la respuesta inicial fue la de caerle en una guerra abierta, que ya fracasó,
Sí, y se está pensando que es mejor tratarle el problema de la droga con un programa de salud mental que ajá. están gastando millones en equipo, en tiroteos, y que sale más barato regular esos mercados al final del día. Mira, disculpa, tú sabes que, no, y la narrativa que lleva, es que en mi viaje a Ámsterdam estaba yo viajando con o sea, estaba cogiendo un tour en un bote privado, un botecito, era maestro de historia, by the way, el capitán del botecito, y está hablando con él y él menciona, se está riendo Estados Unidos por el hecho de que ahora ellos dicen que estamos con la guerra de los opioids. Sí, pero sí. Exacto, y él decía, pero es que eso es heroína. ¿Por qué no lo llaman como Zen? Y decía, pero cuando los negros tenían problemas en los 90 con el crack, decían cracks. No lo llamaban por el nombre científico. Y yo dije, no lo había visto de esa manera, pero que ellos identifican, ya que está hablando de enemigos, ellos identifican este enemigo que nadie decide, que ellos mismos lo deciden, este es nuestro enemigo, vamos Claro. para allá. Mira, y sobre todo eso que tú comentaste, mira, la mentalidad gringa es de declarar guerras para todos, guerra contra drogas, guerra contra la pobreza, guerra contra el analfabetismo, guerra contra Antifa, que nadie sabe que no tiene líder. ¿sabes? Pero tú sabes lo que es tú esa mentalidad de que esto es una guerra, mi objetivo es eliminarlo. Entonces imagínate la policía con esa mentalidad con las drogas. Ajá. Obviamente Pero hay unas intervenciones, sí. pero ahora yo quisiera saber su opinión sobre cómo se debe arreglar los cuerpos policiales. Vamos ahí Hashtag defund the police. Defund the police. al punto, porque hasta ahora lo que hemos hecho es describir el problema, ahora vamos a lo que hay. La policía es la representación, bueno, no, es la ley en acción, sea justa o injusta, y se aplica la violencia y la fuerza, eso está claro. Ahora, ¿cómo usted le metería caña a esto? Y vamos a ponerlo en el contexto que ustedes quieran. A ver, dime tú, Viena, o el tejón malcriado. Hoy estamos Dale el tejón, un poquito mejor que otras veces. Dale el tejón. No sé, mira, yo sí creo que se tiene que tumbar de raíz, pero no se puede eliminar la policía, no podemos... Pero espérate, tumbar de raíz es eliminar. No voy a acompañar. No, porque lo que estamos hablando, yo pienso que las uniones tienen un poder político increíble, ¿no? Y eso es parte del problema, ¿no? Como que todas estas cosas de estos tapes y estas protecciones a los policías que no pueden ser enjuiciados y todo este tipo de cosas viene de esos sectores. No, disculpa, un punto que se quedó disculpa, y esta idea de poner la policía que desde pequeño nos enseña en el mismo punto de idolatrarlos con los bomberos, los maestros, el doctor, los servidores públicos. Exacto, tú dices, respeta al policía, quiero ser policía cuando grande. Pero ahí los maestros ya salieron de ese... Sí. Muy bien, continúa, Tejón. Pues nada, que yo pienso que ¿sabes? Con esta campaña que hay de defund the police, ¿verdad? O elimina a la policía, o la gente dice, ¿verdad? Hay gente que quiere que se elimine la policía 100%. Pero yo creo que la idea detrás de eso es básicamente cortar la fruta que está podrida o la rama que está podrida del árbol y que, ¿verdad? El canto podrido y que vuelva a crecer, ¿no? La idea es eliminar todo, votar a todos los policías y que tienen que crear un cuerpo de policías reformado con un entrenamiento, ¿verdad? Más especializado, volver a la idea de, o sea, lo que yo he visto y leído sobre esta idea es volver a la idea del policía de comunidad, tener un entrenamiento más especializado, tener personal que no necesariamente son, ¿verdad? Que impongan la ley, sino si tienes una situación doméstica, tienes un trabajador social y un policía, en vez de 8 guaguas Ford con policías armados hasta las tetas. ¿Sabes? Como que de intimidación. Esa es la idea, ¿sabes? Yo, en lo personal, pienso que esa debe ser la ruta, ¿sabes? Que se saquen todas estas malas mañas que hay y se vuelva a reconstruir o a reformar la policía de abajo para arriba. Porque pienso que las uniones tienen tanto control que decir, vamos a reformar el cuerpo policíaco que existe ahora mismo, es
es casi imposible. Bueno, lo que hicieron reformar, pasaron una ley de que no se le puede poner la rodilla en el cuello a la gente. Ahora le ponen, ahora le ponen el codo. El codo, sí, o la macana. Y dicen, la macana no, fue que la macana no tenía control de la macana y lo asfixié. Lo que pasa es que yo pienso, mira, en un momento ideal en la historia humana donde la gente piense 2 veces antes de meterse las manos, pues se puede eliminar la policía. Sí. Pero es que, y si hay un serial killer, porque no tienen que ser cuestiones de protesta, ¿no? Un asesino en serie. ¿Quién va a coger el asesino en serie si no existe? Entonces, ¿cuáles son las probabilidades? Lo que me refiero es que la policía sí tiene sus funciones, ¿verdad? Y, el hecho es que está torcida, vamos a ponerlo de esa manera. Sí. ¿Cómo es? Para proteger y servir. Proteger y servir. Yo no sé dónde sale ese. Pero ese es en el contexto de Estados Unidos. La policía en Puerto Rico tiene un historial oscuro también, tú sabes. Sí, no. Para mí no tiene nada positivo. Para mí, la policía en Puerto Rico está a una rayita más abajo de convertirse en una organización criminal. Sí. Si tú miras el historial, bueno, y la persecución, los grupos que se forman, tú dices, toda organización criminal se acabó. También hay que contextualizar que en el caso de Puerto Rico es distinto, porque pues Puerto Rico es una colonia, así que la policía está con la misión y una función de reprimir a fuerzas disidentes. Sí. Punto, y se acabó. Exacto. Eso no se puede reformar. Sí, ese es su principal. Eso no hay forma de suprimir. Eso ni se puede abolir, porque para tú abolir eso no podría existir la colonia. El día que no existiera ese cuerpo policial que existe ahora, es que no existe la colonia. Existiría otra cosa. Porque lo que hay ahora en Puerto Rico no es descendencia, es la policía insular, con otros matices. La policía insular sigue siendo su rol principal. Una de sus finalidades ideológicas. Eso no se le puede quitar a Puerto Rico. Como es colonial, y como es colonial, en el sentido de reprimir, lo que dijo Gallena, pues sí va a tener la violencia como su lenguaje más común. Y no va a titubear en darle a estudiantes ni darle a viejitos, como dijo en lo de las cenizas de Peñuela. Y sobre todo tiene un largo historial de abuso con comunidades marginadas. Sí, en Puerto Rico sí es mucho más. ¿Tú recuerdas arriba eso? Yancra, cuando se metieron, yo no sé en qué año fue, que se metieron al quinceañero en Loíza? La Fuerza sí, Choque. a repartir Ajá. O sea, yo no sé si esa gente, alguien salió preso o hubieron cargos. O sea, el otro problema. Para nuestros podescuchas, la policía de Puerto Rico ha sido demandada yo no sé cuántas veces por ¿verdad? La agrupación esta de los derechos civiles. No, y la última es que entraron en probatoria porque se probó que discriminaban contra los dominicanos. Sí. A mí sí lo que me preocupa con este tema de lo de la policía, si abolirla o no, darle fondos, no, defunding sería redistribución de fondos en español. A mí lo que me preocupa es que la solución que se venga a ofrecer socialmente sea la privatización de las fuerzas de seguridad. Okay. Que eso es también algo que está sobre la mesa, que está ocurriendo, por ejemplo, en ciudades como Detroit. En Puerto Rico tenemos lo que dicen todas estas compañías de seguridad privada y la lógica de las urbanizaciones. Es que yo estoy en estos complejos encerrados, donde yo asumo que la gente adentro es buena, que de afuera es mala. Pero yo cuento con seguridad privada, entonces tengo mis cámaras, tengo mis rejas. Entonces como que son pequeñas cárceles dentro de otra más grande. Pero eso es otro tema más complejo. Exacto. Y una pregunta. Sí me preocupa mucho de que... No, termina y te hago la pregunta ahí luego. Sí me preocupa que la solución vaya a ser esta privatización y sobre todo que además de la militarización de la policía se le añadan los elementos tecnológicos como reconocer tecnología facial recognition. Tenemos estamos quejando ahora de que la policía represiva no sea totalmente digitalizado. No, y eso va a ser una distopía, de la peor. Ajá, añadiendo a eso, recuerdan que bueno que no pasó esta cuestión de que Apple y Google querían entrar
utilizaron la excusa de la pandemia para traquear a las personas que tienen el COVID-19 mediante su celular para saber dónde están, cuánta distancia está de ti, hacer el tracing. Querían utilizar los celulares. Claro. Sí, que es otro nivel de control. Exacto, imagínate esa misma tecnología que la tenga la policía en un sitio como Puerto Rico que te persigue por ideal político. Y para mí... Como los casos que hubieron en Estados Unidos. ¿Tú no viste eso de reconocimiento facial donde, como fue desarrollado, y esto lo hablamos un poco en el capítulo de inteligencia artificial, que atrapaban gente negra equivocadamente porque la tecnología fue desarrollada por gente blanca y estaba calibrado para la estructura faciales o características faciales de la gente blanca y confundía a la gente negra y metieron preso yo no sé cuántos negros por error, tú sabes, por esa cosa. Mira, otro punto, digo, es que es gracioso. La policía de Puerto Rico tiene de los peores ratios de casos resueltos. Hay gente que no se le caen los casos porque la policía hizo un error. Pero lo que me da gracia es que estamos hablando de una policía que creó carpetas en los 70 con la tecnología más avanzada y tenía todo bien organizado. Y tú me vienes a decirle a mí que tú puedes hacer carpetas de gente, pero no puedes resolver crímenes. Explícale a la gente qué son las carpetas. Pues las carpetas en la época 60 y 70 y 80 en Puerto Rico, pues como la policía se creó para estar en contra de los grupos que estén en contra de él, para perseguir, no estar en contra, perseguir grupos que estén en contra del gobierno, pues las carpetas era este ejemplo de que si tú simpatizas con este partido opositor o partido que esté en contra del status quo, pues nosotros te vamos a perseguir y vamos a tener un expediente tuyo de que con quién te pasas, qué hiciste, dónde estuviste, en qué cajo te montaste. Y para eso la policía tuvo tiempo y se tuvo que ir a la corte. Claro, pero no se puede decir, pero para ver esas carpetas. La policía estaba vaqueada por el gobierno federal en ese tipo de cosas. Exacto. Pero una cosa, mi pregunta venía es, ¿qué ha pasado con...? Yo sé que estaban tratando de aligerar las leyes de portación de armas en Puerto Rico. Eso se dio. Porque hicieron unas reformas en tiempo y en costo. Han bajado los costos. Porque para nuestros podescuchas, en Estados Unidos la portación de armas es casi un chiste. Tú vas a Walmart y te puedes comprar una escopeta o un arma automática. Mira este ejemplo, mira este ejemplo bien loco. Yo resido en Virginia y yo vivo a 10 minutos, 12 minutos de Maryland. Pero en Virginia yo puedo tener un arma semiautomática sin licencia. Pero en Maryland no puedo tenerla. Sí. No, pero te digo, esa es la cosa, que en Estados Unidos tú tienes ese tipo de cosas, ¿no? Pero en Puerto Rico la aportación de armas ha sido sumamente limitada y por razones políticas, claro. Mira, la aportación de armas en Puerto Rico es solamente el uso exclusivo para la policía y para los puertos, que es donde llegan. Para donde llegan. Sí, donde desaparecen. Desaparecen. Sí se está flexibilizando porque hay ciertos elementos del Partido Republicano en Puerto Rico e intereses que quieren flexibilizar eso. Claro, no, pero eso es a lo que me refiero, que con esas ideas de privatización de las fuerzas policíacas y ese tipo de cosas, ¿sabes? Como que la dinámica va a cambiar, ¿no? Porque aunque tú no puedes estar, o sea, en Puerto Rico las leyes contra la aportación de armas y ¿sabes? Si utilizar un arma son bien fuertes. Sí. ¿Sabes? Como que tú no puedes tener tienen que cambiar la ley para permitir, ¿verdad? Que hayan fuerzas. Añadiendo a eso sobre la abolición, defunding, es que a mí lo que o sea, yo no creo en dejarle esto en las manos a la persona, al ente que creó la policía, con sus fallas, porque lo crearon con sus fallas sabiendas, fue agrede que le hicieron, queremos una policía agresiva y que persiga a cierto tipo de personas. La juega siempre está inventada, ¿por qué no miran Europa y ven países donde la policía funciona? Vamos a copiar ese modelo, ¿no? Eso no lo proponen. Proponen, no utilicen la fuerza de tal manera, no lo utilicen de lo otro, pero vamos a meterle más dinero. Pero eso va, ¿bajo qué? ¿Cómo tú pruebas que eso funciona cuando otros países ya están funcionando? En Japón funciona la policía. Ahí.
Ajá, dale tuyo, Yankra. Es otro contexto cultural también. Sí. Y Pero tienes funcionó, que tener... tuvieron que pasar por sus problemas. No, claro, pero no sé, eso es como decir, no, mira, los europeos, que esa policía funciona, esto, wow, los europeos. Mira, esa gente estuvo peleando 1000 años y los últimos bombazos se los pegaron en el 45. Estuvo Entonces, tú sabes, estuvo hasta peleando allá. 1000 años y se jugaron hasta los clavos de la cruz del resto del mundo y de- masacraron al resto del mundo. Entonces Y- nosotros empezamos más tarde, tenemos, o sea, es como que un poquito... No, Y no una también tienes que ver claro desventaja, exacto. que la policía europea en muchos casos está idealizada, porque nadie habla de, no sé si te recuerdas, los alzamientos en los guetos árabes en Francia, que fue a nivel nacional, Sí. lo que la policía reprime y tiene contra eso, y hay tensiones contra las comunidades migrantes. Bueno, ¿quién fue el que, ay, no me acuerdo, yo creo que era no sé si fue en Francia o en Alemania, que un candidato político que entró diciendo que había que sacar a todos los inmigrantes? En Uh-huh. Francia, ¿Fue el que cogió porque contra En Macron? Francia era Le Pen. Le Pen, Le Pen. Exacto, que era. Y cuando tú vienes a ver, o sea, yo he ido a Francia y tú ves la cantidad de migrantes de África mayormente y ahora del Medio Oriente. Y tú dices, pero, y es que querían sacarlo. Y que iban a utilizar la policía. es que es el contexto, es la cultura, ¿no? Es como el discurso es las influencias culturales de Medio Oriente, ¿no? Ellos no quieren que se metan, que cambie la cultura de Francia y tienen problemas con eso, ¿no? Ese es el argumento, que es el mismo argumento que hay en Estados Unidos de los white supremacists, que es el Exacto, mismo, ¿verdad? que los dejan hasta ciertos grupos tienen. La ley no es la misma para todo el mundo. Exacto. Sí. Y ese es el problema, que el problema es de raíz, por eso es que, o sea, yo tengo que reformarla, pero si la va a reformar el mismo ente que la creó y la desarrolló. Entonces, ¿cuál es la solución? O sea, ¿qué te opinas, Yuyankra? Bueno, en este caso, sí, bueno, mirar teóricamente, pues sí, hay que quitarla y reemplazarla con algo un poco más humano. Sí. Yo creo que en ese sentido sí hay que reemplazarla totalmente porque lo que se convirtió en una fuerza represiva sumamente poderosa. Uh-huh. Y yo creo que esto se va a dar a nivel político. Sí. Y que, pues, una sociedad más justa se supone que sus fuerzas de seguridad pues sea un reflejo de esto. Yo creo que aquí, y esto es algo bien importante que creo que tenemos que tener claro, la policía no es el problema social, es el síntoma de lo que está pasando a nivel político. La verdad que es el síntoma que más no es más tangible, es como esa fiebre que le da a todo el mundo cuando está enfermo. Uh-huh. La fiebre, todo el mundo, pues, hay fiebre, ¿qué es? Pero tenemos que ir al doctor y preguntarnos qué es lo que tenemos realmente. Porque hay muchas cosas en el mismo pote, como quien dice. Y eso sí, creo que está claro que more policing o más aumentar la presencia de los cuerpos policiales no es la solución a los problemas. No, ni tampoco el más equipo. No, es un mejor uso de recursos. Sí, Tal eso vez se debe como empezar todo. por ahí, pero un estado sin un cuerpo de vigilancia, eso está bien difícil de imaginar. Sí, no, eso es demasiado perfecto. Estamos a nunca de estarlo. Yo creo que... En Marte, podemos irnos a Marte. Cuando Elon Musk llega a Marte, allí no va el policía. No, porque eso suena como no sé, porque hasta los cristianos en el cielo tienen un monarca, que es Ajá, Dios. exacto. Y ¿quién es el que te atiende en la puerta? Que tiene hasta guardia de San seguridad. Pedro. San Pedro te atiende en San Pedro, una puerta de guardia de seguridad. Entonces eso y el último controlado. que intentó hacer un coup d'etat ahí fue Lucifer y lo botaron para las pailas. Ajá, exacto. Es bien interesante que sea de una sociedad sin Estado nos parezca loca. Y fíjate que solamente nosotros tenemos experiencia, esto lo voy a comentar, experiencias comunitarias medias anarquistas, cuando hay catástrofes naturales. Yo con creo que aquí todo, con la experiencia del
Tú no, Tejón no estaba para el huracán María, ¿verdad? Tejón estaba ya en el gran imperio. Eso ya mismo, ya tú verás, de aquí a 20 años, a los puertorriqueños que no pasaron por el huracán María van a ser menos puertorriqueños de los que pasaron. Sí. Pero para contextualizar, yo cuando estuvo ese huracán María, pues sí hubo como un vacío de poder y fue algo bien loco porque el Estado no llegó. ¿Dónde está el Estado? Nadie sabe. Entonces, en ese vacío, pues yo me acuerdo que los vecinos de la calle nos organizamos, hicieron turnos para cocinar, para arreglar las cosas de cada uno, y hubo un cuerpo de vigilancia civil entre la comunidad. Sí. Lo que pasa es que tan pronto se comenzaron a recuperar cosas, pues volvió esa normal, el Estado volvió a entrar. Y obviamente el Estado entró pues con el show más grande que hay, con camiones militares. Exacto. Tú veías eso y digo, anda, cara, llegó, ahí tú dices, wow, llegó el Estado. Porque eran columnas, los carros militares para decirle, aquí venimos a repartir la ayuda. Ajá, pero ahí entra el hecho de que es bastante, bueno, todos los gobiernos que tienen fuerza militar se aprovechan de eso, el enseñar su fuerza, de que el Estado coge, vamos a montarlo a los policías en tal camión para que lleguen mostrando su fuerza, como los militares que utilizan los aviones para hacer un vuelo. Ven a ver nuestros aviones. Sí, claro, ese hecho fue esa idea de que hay una presencia. Pero pues yo creo que va por ese lado. Sí se tiene que acabar, pero esto va a requerir una reimaginación del Estado completa. Para mí sigue siendo un reflejo de las luchas de clase, todo ese tipo de cosas, porque los que son reprimidos son la gente pobre. Entonces, ¿tú nunca has visto la fuerza de choque llegar a condado? A meterle la mano a la gente, ¿verdad? A los hoteles. Ni meterse al Capitolio cuando alguien sale culpable de robo. Exacto, tampoco. Para mí, es como tú dices, es un síntoma de la lucha de clase y de la diferencia que hay, tú sabes, económica entre los sectores, diferentes sectores. Eso... Sí, para mí desde los inicios no estaba... Y el problema es que el anarquismo tampoco funciona porque eventualmente alguien se monta en el bote y empieza el mismo círculo vicioso. Tú que eres historiador, nunca vi... ¿Qué civilización en la historia ha funcionado descentralizada y con poder comunitario? A ver. Bueno, los grupos nómadas que son pequeños. Los grupos nómadas, bueno, sí, exacto. Eso es lo único. Ya tan pronto comienzan a... Lo que pasa es que, bueno, en muchas experiencias históricas, la acumulación material de las sociedades, cuando una sociedad acumula más rápido que la otra, es por la fuerza y la guerra. Exacto. O sea, no es que se inventaran algo, se está quitando a otro. Exacto. No era que eran más inteligentes ni que tomaron buenas decisiones. Entonces, todavía eso, pues, tal vez si se produce una revolución en la inteligencia artificial, puede haber un espacio para repensar las cosas. Pero hasta este momento... De ahí van a ser robots los policías. Entonces, pues, pero ya empezaron. Ya no hay dilema ético, ahí es a repartir fuerte y se acabó, y el robot no tiene culpa. Lo más gracioso es que va a ser la tecnología más grande que van a tener los barrios pobres. Va a haber muchos robots por ahí. Eso va a ser bien, como que espérate, yo no puedo, aquí yo no tengo acceso a internet, pero tengo un robot que funciona persiguiéndome. El Wi-Fi sí, ahí. A mí lo que sí me causa preocupación es eso, lo de privatización de la policía y que la respuesta sea más militarización con tecnología. Porque los indicios, por lo menos en Estados Unidos, van hacia eso. Eso es lo que avanza. Hay mucha literatura sobre eso. Yo pienso que se va a hacer, y eso de la militarización con la tecnología, para mí eso es cuestión de tiempo, eso está a menos de, yo creo, 10 años, y es mucho. Que va a por lo menos en Puerto Rico eso no va a llegar porque no hay ni buen internet. No, exacto. yo por lo menos, yo pienso que acá va a llegar en cuestión de tiempo. El dron que reconoce la cara se le va a la internet en medio. Sí, no.
Le empiezan a tirar con piedra. No, y fíjate que estamos volviendo al mismo, retomando el mismo tema, que la idea es volver a vigilar. Hay que vigilar a todo el mundo para Sí. que se porte bien. Y esto me recuerda a un poema que es de los poemas franciscanos, creo que es, yo siempre pongo en la escuela, que dice, que tiene una frase bien importante, dice que no me mueve la recompensa del cielo ni el miedo al infierno, que me mueve el amor a Dios. Porque si estamos vigilando, es la misma cosa, como que castigar para que la gente se comporte. Es lo mismo que dar recompensa frívolas por las cosas. Mira, ¿y qué ustedes piensan de esto, para ir cerrando? El otro día vi un post de Facebook que se fue viral y era de una señora quejándose de que estaba en esta cuestión del social distancing, de tener la máscara, protegerse, que fue un supermercado y en la parte de afuera había un policía con 2 revólveres y un M16 vigilando a la gente que estaba entrando. Y la señora fue a donde el policía a decirle que no le parecía bien que él estuviera con esa arma fuera del establecimiento, vigilando a la gente que llevara máscara. ¿Qué ustedes piensan de eso? Yo voy a dar mi opinión primero. A mí me resulta estar estúpido e incómodo el hecho de que yo me considero un buen ciudadano, que tengo un tipo al lado con una M16 vigilándome. ¿Por qué tú me tienes que vigilar? Y ahí es que yo no cedería esa yo sí que yo no dije, ¿por qué tiene que estar ahí? Es control, para mí es intimidación y control. Es la misma razón por la que estos grupos de derecha en Estados Unidos, cada vez que hay una protesta, se paran con una M16 frente a su casa. Frente a su casa y como que, mira, pórtate bien. Sí, pero eso hay que cogerlo con pinzas. Porque eso funciona mientras la otra parte no sopla un tiro. Porque a la primera que se sople un solo tiro, y este es el peligro que hay ahora mismo en Estados Unidos, lo que se necesita es un solo gatillo, uno de miles que hay, y una bala, y esto explota en 20 cantos. Bueno, ya pasó, ya pasó. ¿Tú no viste? Cuando estaban tratando de tumbar la estatua del español en Nuevo México. Y los grupos de derecha le soplaron un tiro a los protestantes y los arrestaron. ¿Sabes? Pero, wow. Eso pasó. Lo que pasa es que pues, no tuvo tanta atención de los medios. Sí, claro, pues no le conviene. Sí, pero yo te estoy diciendo ahí como que se le saca un tiro a un grupo y el otro le conteste con un tiro. Hasta ahora este sopla un tiro y los otros se asustan y la policía viene e intervino. Exacto. Pero ya cuando se cruza esa línea, cuando responde, casi una guerra civil, porque ya ahí nadie tiene miedo. Se están en Estados Unidos coqueteando con todas esas ideas. Y hay gente que está loca porque va a civil para limpiar. Pero eso es otro tema. ¿Cómo es que se llaman eso? Hiena, los ¿qué? Los bugalú movement, el bugalú movement. Imagínate. Eso sí que cae en la apropiación cultural con camisas hawaianas y todo. Ya, Dios mío. Eso está bien gracioso, de vaquero a gente con camisas hawaianas. Eso es bien postmoderno, yo creo. Sí, para mí está bien loco. Y un iglú en la bandera. Sí, pero lo de la camisa hawaiana, fíjate que no es apropiación cultural porque, bueno, hawaiana. Sí. Pero en el sentido que eso es casi como de un uniforme gringo de turista. Es como que la hawaiana es como que como yo experimento tu cultura. Sí, tú sabes que yo pienso que una camisa hawaiana es el uniforme del hombre estadounidense retirado en el Caribe. Sí. El Tommy Bahama. El Tommy Bahama, y es la idea de que tú eres un resort. Exacto. Yo estoy aquí para servirme. Yo no soy local, trátame diferente. Exacto. Y no soy un inmigrante, soy un expat. Exacto. Y trabajé 30 años y tengo mi retiro. Dice tanto. Pues espero que les haya gustado este podcast, este episodio. Sale hoy lunes. Así que muchas gracias, aquí la llena. Pues que se cuiden mucho. Despídense, muchachos. Se me cuidan, gente. Nos vemos en la próxima. Suavecito por ahí. Excelente.